Buenas tardes, hermanos y amigos. Nuevamente estamos acá para poder presentar el mensaje de Dios para nosotros, para los hijos de Adán. Y para predicar el Evangelio quiero leer un solo versículo, un versículo donde está este mensaje llamado Evangelio, este mensaje que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su obra que Él realizó allí en la cruz del Calvario. El pasaje es Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, donde dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Este versículo es muy cortito, pero tiene el Evangelio completo. Es la esencia del Evangelio, y este mensaje aquí es llamado palabra fiel. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces el mensaje que Dios tiene para nosotros, tenemos que preguntarlo en este pasaje: ¿cómo es el mensaje que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es el mensaje? ¿Para quién es el mensaje? ¿Y qué debemos hacer con este mensaje de Dios? Palabra fiel. A grandes rasgos podemos dividir el pasaje en dos partes, donde dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa sería la primera parte, y esta primera parte nos habla cómo es el mensaje del Evangelio. Y la otra parte es: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y ese es el contenido del Evangelio, el contenido de este mensaje. La primera parte, cómo es el mensaje, y dice que es fiel. Eso quiere decir que es un mensaje que se puede confiar, es un mensaje de verdad. ¿Por qué de verdad? ¿Por qué es confiable? Porque no proviene de ningún hombre, no proviene del corazón del hombre, sino proviene de Dios. Pablo los Romanos dice el mensaje de Dios, el evangelio de Dios. Y la palabra evangelio es mensaje, es llamada la palabra de la cruz o la palabra. Este mensaje que es de Dios es un mensaje que nosotros podemos confiar, porque proviene de Dios, el cual no miente. Dios es veraz y Él tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y este mensaje, que es de verdad, es un mensaje digno. Eso quiere decir que es un mensaje que tiene peso. Es un mensaje que tiene peso. Por ejemplo, los mensajes de los hombres, cuando los hombres prometen algo, ¿verdad?, después cambian. Siempre digo, por ejemplo, en el mundo político, decimos: estos hombres, esto es lo que ellos dicen, no tiene valor, no tiene peso, porque dicen algo, después no lo cumplen. Pero el mensaje de Dios tiene peso. No es de ningún hombre, de ningún monarca, de ningún hombre importante de este mundo. El mensaje
es de Dios, del Creador. Del Creador. El Creador del mundo. Aquel que es el Señor del cielo. El Señor de la tierra. Y Él tiene un mensaje para nosotros. Que es fiel, que es digno. Y es un mensaje que debemos recibirlo. Porque es un mensaje de verdad. Nosotros a veces podemos recibir mensajes, ¿verdad? A través de los celulares, de los aparatos electrónicos. Pero no sabemos si estos mensajes son buenos, son de verdad, o es un engaño, una extorsión. Y entonces no recibimos estos mensajes, ¿verdad? En cambio, el mensaje de Dios es de verdad, es digno de ser recibido por todos. Dice. Muchas veces nosotros recibimos mensajes, ¿verdad? Tenemos tiempo para recibir mensajes, mandar mensajes, escuchar noticias, tener tiempo para otras cosas, pero no tenemos tiempo para el mensaje de Dios, para aquel que nos ha creado, para aquel que nos sustenta, para aquel que quiere el bien para nosotros. La pregunta es, ¿hemos recibido este mensaje? ¿Lo consideramos un mensaje de verdad? ¿Un mensaje confiable? El mensaje de Dios es fiel y es digno. Y ahora la segunda parte del texto nos habla del mensaje en sí, lo que hay en el mensaje, el contenido del mensaje. Y el contenido del mensaje es Cristo. Cristo Jesús. Cristo. Quiere decir el ungido, el que Dios ha señalado. Jesús, Salvador. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará, le dijo el ángel a José. Salvará a su pueblo. Es decir, Él es el Salvador que Dios ha señalado. Y ningún otro, como dice Pedro. No hay otro nombre bajo el cielo dado o señalado por Dios en quien podemos ser salvos. Jesús, solo Jesús, el Cristo. Él es el contenido del mensaje de Dios, que es fiel y digno, que debemos recibir. Recibir este mensaje es recibir el contenido del mensaje. Es decir, recibir es recibir a Cristo, a Jesús. Confiar, creer en Él. Es nuestra responsabilidad frente al mensaje. ¿El mensaje para quién es? Para los pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Dios dice en Romanos, el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso incluye a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres. Todos necesitamos recibir este mensaje, cuyo contenido es Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús?
Las Escrituras dicen que nosotros no debemos pensar que Él sea semejante a oro, plata o piedra preciosa, o escultura de arte, o imaginación humana. Muchos tienen una idea de Cristo, pero no conforme a, a las Escrituras. No como las Escrituras me lo revelan, los muestran, sino como la religión lo presenta o como yo me lo imagino. Para recibir a Cristo, creer en Él, debemos conocerle, debemos saber quién es Él. Y las Escrituras son las únicas que dan testimonio fiel acerca de Él. Dice el Señor, dice que escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él. Y Él una y otra vez anunciaba, mostraba a través de las Escrituras quién era Él, acerca de su obra. Y así siguieron también los apóstoles, mostrando a través de las Escrituras quién era Cristo y acerca de su obra. Entonces tengo para conocer a Cristo, para creer en Cristo, confiar en Cristo, recibir a Cristo, debo conocerle. Y para conocerle debo conocerlo a través de las Escrituras, cómo las Escrituras lo presentan. Y Él es Dios, dice Juan. El Dios fuerte, dirá el profeta Isaías 9:6. Él no tiene principios, dirá Miqueas, ni fin de día. 5:2. Él es adorado por ángeles, los ángeles, cualquiera sea su rango. ¿Y quién puede ser adorado? Solo Dios. Y Él es Dios. Él se da a conocer como la vida misma, la fuente de vida, como aquel que administra la vida, como el espíritu que da vida, dice Pablo a los Corintios. ¿Y quién tiene vida en sí mismo? Solo Dios. Pablo allí en Atenas dice que Él da aliento a todas las cosas, aliento y vida a todas las cosas, en todos sus planos, ya sea plano animal, vegetal, angelical, plano humano. Él es el autor de la vida. Él administra la vida. Él da la vida y Él quita la vida. Jesús es presentado por el apóstol Pablo y el apóstol Juan como el creador de todas las cosas. Es presentado que Él es antes de todas las cosas y que Él es el autor de todo lo creado. Y no solo es el autor, sino que también el que sustenta, dirá el escritor a los hebreos, todas las cosas, con la palabra de su poder. Ese es Jesús. Ese es Cristo, es divino. Y dice aquí, Cristo Jesús vino al mundo. Eso quiere decir que Él no es de acá, Él vino de un lugar. Las Escrituras dicen que Él vino del cielo. Pablo los Gálatas dicen el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. Y esa palabra es fuerte. Es decir, como que Dios abre la puerta del cielo y dice, ve, y no vuelvas hasta que acabe la obra. Porque Él vino a la tierra con una misión. El texto lo dice. Cristo vino al mundo a salvar. Y esta palabra salvar implica algo, implica un peligro, implica un problema. Si alguien está dentro de un departamento ardiendo en llama, imagínese un pequeño suyo, un nieto, un hijo, un hermano pequeño, está ahí en un departamento ardiendo en llama. Ese niño está en problema, está en gran peligro de morir quemado.
Entonces él necesita que alguien lo salve, que alguien lo rescate. Entonces alguien ve el peligro y acude, rompe las puertas y lo saca de allí. ¿Qué hizo ese hombre? Ha salvado al niño, lo ha rescatado de ese gran problema, de ese gran peligro. Eso quiere decir la palabra salvación. Y si Cristo Jesús vino al mundo a salvar, eso quiere decir que el mundo quiere decir las personas de este planeta. Él vino al mundo a salvar, quiere decir que el mundo está en peligro, que está en problema. Y eso le incluye a usted y a mí. El mundo está en problema. Entonces Cristo viene y al venir, Él toma nuestra condición de carne y sangre. Llega a ser carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Como dice Efesios. Pablo en Atenas dice que Dios hizo el linaje de los hombres de una sola sangre. Y de esa sangre Él se hace partícipe. El escritor de los Hebreos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Él vino al mundo y al venir al mundo toma una naturaleza o incorpora una naturaleza que antes no la tenía en su divinidad. Ahora es Dios. Cuando Él viene a la tierra, es Dios manifestado en carne. Dios hombre. Humanidad perfecta, pero en Él está toda la plenitud de Dios. El bebé de Belén que fue colocado en un pesebre envuelto en pañales era el Dios fuerte. Era el príncipe de paz, cuyos ángeles se deleitan en servirle y adorarle. El gobernador, el sustentador del mundo, el que creó las galaxias, estrellas, planetas, el que tiene el control y el dominio de cada galaxia, de cada estrella, de cada átomo, de cada protones, de cada bacteria, aún de aquellas que nos hacen daño. Él es el Señor de todas las cosas, el que fue colocado en aquel pesebre, aquel que fue sustentado, amamantado, es el sustentador de todo, aquel que fue levantado por Simeón, es aquel que sustenta el universo. Y vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Salvarlos de qué? Salvarnos de Dios. Salvarnos de Dios. Porque Dios es santo, no tolera el pecado. Dios es justo, tiene que condenar al pecador. Y Él vino a salvar a quién? A los pecadores, a nosotros. Ese es el gran problema que tenemos delante de Dios. Dios en su justicia. Él tiene justicia absoluta, inflexible. Implacable es su justicia. Su ira contra el pecador no puede ser aplacada con simples sacrificios. El hombre puede aplacar la ira de otro hombre con sacrificio, como lo hizo Jacob con su hermano en Génesis. Pero ningún hombre puede aplacar la ira del Dios santo y justo. Dios es terrible. Y Él dice, horrenda cosa es caer en sus manos. Pensemos en Adán, pecó contra Él. Solo un pecado. ¿Qué hizo Dios? Lo echó del huerto y lo condenó. En los tiempos de Noé, dice que el corazón del hombre iba de continuo al mal. Solo pensaba en hacer lo malo. Y el Espíritu de Dios contendía con ellos. Y había un hombre que proclamaba justicia. ¿Y qué hizo Dios? En su amor proveyó salvación. Y en su santidad y justicia hizo llover 40 días y 40 noches.
para destruir a los rebeldes. ¿Qué hizo con Sodoma? Que se rebelaron contra él. Hizo llover fuego y azufre. ¿Qué hizo con Egipto? Que desafió su poder. Envió plagas y la tierra se llenó de muerte. El enojo de Dios, la ira de Dios es real contra el pecador, contra el hombre que ha pecado contra él. Pero su amor siempre está presente. Su amor es tan grande que aún Él provee salvación para los enemigos de Él, para los que se rebelan contra Él. En los tiempos de Noé, el arca. En Sodoma, unos mensajeros. En Egipto, habló y habló por medio de Moisés y Aarón. Pero el hombre desafió a Dios. El libro de Job dice, ¿quién puede levantarse contra Dios y salir bien? Horrenda cosa es caer en mano de Él. Las Escrituras dicen que la ira de Dios está sobre la humanidad que no ha creído en Cristo. Juan 3:36. Cristo es el único que puede aplacar la ira de Dios con su sacrificio. Cristo vino al mundo a salvarnos de la ira de Dios que está sobre nosotros por causa de nuestro pecado. La ira de Dios es real y es consecuencia de nuestro pecado, por causa de la santidad y justicia de Dios. Pero Dios en su amor, en su misericordia, provee salvación, provee un refugio, y esta salvación que Él provee es un regalo, es por gracia. Nadie la merece. Somos pecadores. Dice, siendo enemigos, podemos ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Aquellos que hemos creído, podemos, siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Dios. Pero aquel que no ha sido reconciliado con Dios, que no ha creído en Cristo, en el Evangelio, en esta palabra fiel y digna, no la ha recibido, sigue siendo un enemigo, con la ira de Dios sobre él, sobre esa persona. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y qué hace Cristo para salvar? Se hace responsable de nuestros pecados. El pecado acarrea ira, separación. Isaías 59, el pecado separa, nuestras iniquidades separan de Dios. El pecado trae ira. Los tiempos de Noé otra vez. Sodoma. ¿Ira para quién? Para el pecador. La ira de Dios, el pecado. Cristo trae salvación para el pecador. Pero para eso, Él tiene que tomar el lugar del pecador, satisfacer la justicia de Dios. Y entonces allí en la cruz del Calvario, las Escrituras nos muestran qué hizo Dios con Él, qué hizo Cristo con nuestro pecado. Dice que Jehová cargó el pecado, agarró nuestro pecado, lo cargó, lo puso en la espalda de Cristo. A Él le agradó, dice, llevar nuestros pecados en su espalda. 38:17 Isaías. Jehová cargó el pecado. Fue allí en el madero, allí en la cruz, dice Pedro, que Él mismo lo llevó. Y allí está Cristo en la cruz. ¿Quién está allí? Dios manifestado en carne. Está allí, se dejó escupir, golpear, azotar. Y luego va a la cruz para cargar con nuestros pecados, y así lo hizo, los cargó, y va a recibir las consecuencias de nuestros pecados. Él quita nuestros pecados, Él lleva nuestros pecados y Él va a sufrir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La separación de Dios.
el castigo de Dios, la ira de Dios. Y la ira de Dios cayó sobre él, el desamparo de Dios. Dios lo desamparó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios cayó. La espada de Jehová se levantó contra él para herirle. Y él fue herido por Dios. Y fue herido por causa de nuestras rebeliones. Por las transgresiones de su pueblo, él fue herido. Dios estaba en Cristo, dice Pablo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta al hombre su pecado, sino que aquel que no hizo pecado, Cristo, sin mancha, impecable, el único que pudo agradar a Dios, a él se le cargaron nuestro pecado y él fue declarado culpable y fue tratado como culpable. ¿Para qué? Para que nosotros los culpables pudiéramos ser declarados justos y ser tratados como justos. El justo, dice Pedro, murió por los injustos. Propósito, para llevarnos a Dios. No hay otra forma de llegar a Dios y pasar la eternidad en la casa de Dios, sino recibiendo este mensaje, recibiendo, creyendo. Si nosotros hacemos oído sordo al mensaje, en el día de la perdición, dice Dios, Él hará oído sordo. Si usted se burla del mensaje, Él se burlará. Reciba el mensaje de Dios que es fiel y digno, que es para usted, para mí, que somos pecadores. Y será salvo, salvo de la ira de Dios, salvo de la condenación. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. Ok, muy bien. Bueno, ya hemos escuchado gran parte del Evangelio o el Evangelio y ahora continuamos. Quiero leerles, o que lean conmigo si quieren, en la epístola de Pablo a Tito, el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 al 14, esos 4 versículos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y por supuesto confiamos en, en este libro que es de Dios, y qué bueno que sea de Dios y no nuestro, porque si es de Dios, entonces no tiene errores, tiene la verdad absoluta, Dios no puede mentir. Así en este libro le conocemos, porque es un libro que Él escribió y es el único. No existe otro libro que Dios haya escrito para nosotros. Quiero rescatar 4 verdades, seguramente hay más. En el versículo 11 quiero hablaros de la gracia de Dios. En el versículo 13 quiero hablaros de la esperanza del creyente. En el versículo 14 quiero hablaros de la entrega de Cristo. Y finalmente en el versículo mismo 14, el propósito por qué Dios tiene un pueblo aquí en la tierra aún. A ver si alcanzo a esos cuatro verdades. La gracia de Dios manifestada
para todos los hombres. Eso es lo que hemos leído en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es que el Dios misericordioso acude a nosotros, no nosotros a Él. Es Dios quien acude a nosotros, es Dios quien viene a nosotros. Y Dios vino a nosotros en la persona de su Hijo. El apóstol Juan en su Evangelio, en el primer capítulo, dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia de Dios es lo que Dios hace por nosotros y que no merecemos. Es lo bueno que Él hace por nosotros. Y en este caso dice el versículo que hemos leído, que esa gracia suya se ha manifestado. ¿Cuándo se manifestó? Cuando Él vino. Como ya cité Juan 1, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando el Señor nuestro enseñó aquí en la tierra durante un poco más de 3 años, que fue su tarea tal vez más, no sé si decir más apreciada por Él, luego vendrá la cruz, por supuesto que es la obra magna, pero hay algo que Él creo que disfrutó, que es enseñar. Y dijeron algunos que él tenía palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Dijo Pedro, cuando muchos se alejaron de él. Y entonces el Señor pregunta a los discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? A sus apóstoles. Y Pedro habla es el portavoz muchas veces de los 12, y él dijo, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida, palabras de gracia, salían de su boca. Él, uno de los, una de las tantas palabras que quisieron los fariseos y los escribas, usadas para ofenderle a él, fue en Lucas 15, cuando dijeron, al ver este grupo enemigo de Cristo, y al ver que tanta gente acudía a oír al Señor, entonces ellos dijeron, los fariseos y los escribas, a los pecadores recibe y con ellos come. Él está hablando con pecadores. Él vino a eso. Así que cuando se habla aquí, como hemos leído, de la gracia manifestada, se refiere a la persona de Cristo, el Hijo eterno de Dios que se hace hombre. Su gracia, la gracia de Dios encarnada, podríamos decir. Todo lo que es de Dios está en su Hijo, porque Él es Dios y se hace hombre. Así que el privilegio tan grande de aquellos que durante unos 3 años les pudieron ver, escuchar, palabras de gracia salían de su boca. El mismo versículo dice más, porque el versículo 11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado, y dice el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué se manifiesta Dios en gracia y no en juicio, como hemos escuchado? ¿Por qué la gracia de Dios se hace patente? ¿Cómo los seres humanos pudieron conocer hasta nosotros hoy? Conocemos que Dios es un Dios de gracia, es decir, nos hace el bien sin nosotros merecerlo. ¿Por qué? Aquí el apóstol Pablo a Tito le dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? Para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El mismo Señor dijo que Él no había venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. No vino a condenar, vino a salvar. Y aquí habla de que vino a los hombres. Los hombres somos pecadores,
lo hemos escuchado también, nacimos pecadores y practicamos el pecado. Nadie queda exento de esa definición que es de Dios. Por cuanto dice Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron, todos. O sea, no es necesario que yo explique eso, ¿verdad? Todos pecaron. No hay excepción alguna. No hay, el Señor dijo, todos pecaron y están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. El hombre en sus pecados no puede llegar a la presencia de Dios. Eso quiere decir allí, en Romanos. Y entonces el apóstol agrega que Dios aparentemente como si mirara este mundo a ver si encuentra algo que sea de su agrado. Y dice, no, todos pecaron. Y dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien hizo, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a una se hicieron pecadores. Ahora, si Dios dice que todos pecaron, quiere decir que tú y yo somos pecadores. Nacimos pecadores. Y a medida que fuimos creciendo, ese pecado que traíamos al nacer se fue manifestando. En algunos tal vez con mayor magnitud o mayor maldad, si usted quiere, con mayor degeneración, si usted quiere. Pero el hombre o la mujer que a sus ojos o a los ojos de los demás pudiera pensar que lleva una vida que está agradando a Dios, que no es como los demás, como dijo el fariseo en su oración. Te doy gracias, Dios, que no soy como los otros hombres. Son pecadores. Yo, Señor, soy diferente. No, eso no tiene delante de Dios valor alguno. Al contrario, es una ofensa a Dios. ¿Por qué es una ofensa a Dios? Porque no está reconociendo lo que Dios dice. No está creyendo lo que Dios dice. Si Dios dice que soy pecador, yo tengo que creer lo que Dios dice. Alguien me puede decir, o otros pueden pensar de mí, que persona más buena. No, no hay bueno ni uno, no hay ni siquiera uno. Todos pecaron. Así que la gracia de Dios, ese favor inmerecido, como han definido algunos, el favor que no merecemos, la forma en que Dios nos trata, no castigándonos, no condenándonos ahora, sino permitiéndonos conocerle, esa gracia se manifestó en la persona de Cristo cuando Él vino y por supuesto, por sobre todo, cuando Él va a la cruz a dar su vida por pecadores. La gracia de Dios se ha manifestado, dice, para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado, dice el versículo 11, para salvación para todos los hombres. Así, Juan 3:16, quien no conoce ese precioso texto, toda la Biblia, la palabra de Dios, por supuesto, es preciosa, pero quizás ese es uno de los textos, hay más, que han tocado más corazones, porque en un solo versículo está como compilado el Evangelio de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la manifestación de la gracia de Dios ocurre cuando el Hijo de Dios se hace hombre, cuando el Hijo de Dios hace lo que Dios le ha enviado a hacer, que es ir a la cruz a dar su vida. No hay salvación sin la obra de la cruz. Así, si usted aún no es salvo, es porque no ha confiado en lo que Dios dice, no ha creído a Dios. El que oye, dijo Cristo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No irá a condenación, no irá a juicio, ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que oye y cree. El que oye la palabra de Dios y cree la palabra de Dios. Esa persona tiene vida eterna. Eso es lo que dice el versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Así, eso es la primera verdad que puedo mostrarles en este pasaje leído. La gracia de Dios que se manifiesta. La gracia de Dios que aparece. Es otra traducción. La gracia de Dios apareció.
Sí, se mostró de vez en cuando, tal vez se ha citado personajes históricos en el pueblo judío desde los inicios, hombres que fueron objeto de la gracia de Dios para hacer la obra de Dios, por supuesto. No hay mérito en el ser humano, todo por gracia. Entonces, lo otro es, en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así, esto se refiere a los creyentes, a aquellos que, oyendo el Evangelio y habiéndolo creído, somos salvos. Somos salvos. Por gracia soy salvo, dice Pablo en los Efesios. Por gracia soy salvo. Esto no es de vosotros, no es obra vuestra. No es el resultado de lo que vosotros habéis hecho. La gracia es por gracia. Por gracia soy salvo. Y dice el versículo 4 que los salvados, los creyentes, nosotros, no sé si todos los que me escuchan, pero todo aquello que alguna vez en nuestra vida, años en algunos casos, muchos años atrás, en algunos casos, hemos creído el mensaje de Dios como verdadero, por supuesto, proveniente de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado. En el 13, esos creyentes que han confiado en Cristo, mientras estamos en este mundo, dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En un solo acontecimiento hay dos grandes verdades. Número uno, la esperanza. Se le llama la esperanza bienaventurada. No es bienaventurada, no es feliz, no es gozosa, no nos llena de gozo que el Señor venga y venga por nosotros y venga a buscarnos. Pablo escribe a los tesalonicenses y dice que él nos arrebatará, esa es la palabra que se usa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Muchos creyentes, a través de todos 1000 años, muchos creyentes partieron sus almas y espíritu a la presencia de Dios, pero sus cuerpos quedaron en algún lugar sepultados. Van a resucitar. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Aquí sí, así que los creyentes somos personas que tenemos una esperanza, estamos aguardándola. Esperamos que el Señor venga pronto. Esperamos que el Señor venga ahora, ojalá ahora o mañana, cuando por supuesto solo está eso en los propósitos de Dios. No sabemos fecha, nada, pero tenemos la promesa del Señor, que Él viene pronto. Y aquí vengo pronto. Así dijo el Señor. Y el versículo 13 nos está diciendo que nosotros estamos aguardando. Mire, estamos aguardando, estamos esperando, tenemos una esperanza. Y esa esperanza que Él viene para llevarnos, para arrebatarnos de este mundo y estar con Él por la eternidad. Y además agrega ese versículo que nosotros también aguardamos se le llama aquí la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Puede ser también su manifestación gloriosa. Por supuesto que será gloriosa cuando Él venga. Así que la gloria de Dios la veremos, la experimentaremos, la conoceremos cuando el Señor venga. Le veremos cara a cara. Estaremos con Él para siempre. Así que esa esperanza gloriosa, así se le llama en otro lugar, esta esperanza bienaventurada, como se le llama aquí, es la pronta venida de Cristo por su iglesia y donde además Él, por supuesto, manifestará su gloria. Pregunto si todos tendrán esta esperanza que aparece aquí, de la cual hemos leído. ¿Usted espera la pronta venida del Hijo de Dios? Si es creyente, por supuesto que sí, tiene que esperar. Creer firmemente que el Señor viene pronto. He aquí, vengo pronto. Así, si aún no ha confiado en Cristo, por supuesto no puede tener esta esperanza.
Qué triste no tener esperanza, ¿verdad? Qué triste no tener esperanza. El otro, la otra verdad que yo dije que le iba a llamar la atención, hay dos en el versículo 14. Dice el versículo 14, eh, hablando de nuestro Salvador, hablando de Él, ahora nos lleva a la cruz, ahora nos lleva al acontecimiento más importante, a la obra más grandiosa que Dios haya hecho y hará. ¿Qué es? Hemos hablado de la gracia de Dios que se manifiesta a los hombres para la salvación de los hombres. Esa gracia se manifiesta en la persona de Cristo cuando Él vino, pero esa gracia, por así decirlo, se manifiesta a cabalidad, en su totalidad, a la perfección, se manifiesta, aunque todo lo que Dios hace es perfecto y lo que dijo y lo que Cristo lo es también, su enseñanza también, su milagro también, pero es en la cruz donde hay una manifestación, la más grande de todas, de esta gracia de Dios. ¿Qué dice el texto? Él se entregó, Él se dio, aquí se tradujo, Él se dio a sí mismo, un acto voluntario de su persona. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. No he venido a condenar, vengo a salvar, dijo Cristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para que el pecador que está perdido, para el pecador que va rumbo al infierno, no hay sino un solo camino para no ir al infierno. Hay una sola verdad preciosa. Y es que Cristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero para Él ser el camino de salvación, para Él ser el Salvador del mundo, para que el pecador pudiera sus pecados ser todos perdonados, hubo uno, Cristo, el Hijo de Dios, inocente, Cordero inocente. ¿Cuál Cordero? Él fue llevado al matadero, dice el profeta Isaías, quien ya también se citó, como un cordero mudo delante de sus trasquiladores. Él se entregó. El domingo pasado escuchamos a nuestro hermano que predicó, y él habló de Juan, cuando van a apresar a nuestro Salvador allí en el huerto. Y entonces el Señor se adelanta y dice, ¿a quién buscáis? Y entonces los que le iban a apresar dijeron, a Jesús Nazareno, a él le buscamos. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy. ¿Y qué ocurre? Cuando él dijo yo soy, todos los que le venían a apresar, incluyendo a Judas, cayeron a tierra. Mire, solo porque el Señor dijo yo soy, a quien busqué. Y luego, por segunda vez, lo mismo, a quién buscáis. Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Entonces, yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Y entonces él se entregó voluntariamente. Él no va a la cruz porque lo apresan. Él va porque se entregó. Y aquí dice el apóstol, por supuesto, el Espíritu Santo en él, para que escriba esta verdad, está llevándonos a la cruz. ¿Y qué ocurrió en la cruz? Que el Hijo de Dios, como dice Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dice el apóstol en una de sus epístolas. El que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted puede decir eso. Usted puede confesar de corazón. Puede confesar delante de Dios esto que Pablo confesó en su vida, esto que yo puedo confesar, que Cristo me amó y se entregó por mí. ¿Dónde fue esa entrega? ¿Dónde Él se dio a sí mismo? Él se dio en la cruz.
Él se deja apresar, Él se deja clavar a un madero, ahí para recibir el justo castigo de Dios que nosotros merecíamos, que era nuestro, pero Él tomó nuestro lugar. Murió por el pecador, muere por nosotros. Así que este versículo 14 dice que Él se dio a sí mismo por nosotros. Y hay una razón, eterna razón, por supuesto, o propósito. ¿Cuál fue el propósito? Para redimirnos, vocablo que significa rescatar. En este caso, rescatar a un esclavo. Y eso es lo que éramos, esclavos del pecado. No podíamos contra el pecado. Pero cuando el Hijo de Dios viene a este mundo, Él viene y se entrega por nosotros, y el propósito de su obra en la cruz, el propósito, la finalidad, que fue el plan de Dios desde antes de la eternidad, antes de que existiera todo. En la eternidad pasada, decimos a veces, allí Dios planifica cómo salvarnos a nosotros. Su Hijo viene y se entrega a morir en un madero. En ese madero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis pecados, el apóstol Pedro escribe en su primera epístola y dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fue allí en el madero, no antes, solamente cuando está en la cruz. En un momento dado, Dios cargó en él, lo hace responsable, de tal manera que el juicio por nosotros, el juicio que nosotros merecíamos, cae sobre él. Por eso él llegó a exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué propósito tan grande me has desamparado? No es que él tuviera duda, esté preguntando, sino que está indicando qué propósito infinito, qué propósito eterno, qué grande, no hay otro propósito por el cual Cristo fue desamparado allí en la cruz y muere esa vergonzosa muerte. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Qué dice el texto? El texto dice que Él se entregó o Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos o para rescatarnos de nuestra esclavitud, que es esclavo del pecado. Y Él nos rescató mediante su entrega allí en la cruz, mediante su muerte y muerte de cruz. Finalmente, y esto para los creyentes, el texto termina diciendo, el 14, para redimirnos de toda iniquidad, mire, para redimirnos de toda maldad, de todo pecado inicuo, la iniquidad, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, para Él, para Él, un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que mientras estamos en este mundo, no solo aguardamos su pronta venida, sino que además, siendo pueblo de Dios, estamos aquí en este mundo para servirle, para honrarle, para testificar de Él. Eso es, todos los creyentes tenemos esa responsabilidad, santa responsabilidad, preciosa responsabilidad que Dios nos da. El propósito de Dios que mientras el Señor no venga, mientras el Señor no nos lleve a su presencia, nosotros somos pueblo de Dios y estamos aquí para buenas obras. Y dice, celoso de buenas obras. No sé si los creyentes estamos haciendo buenas obras. Esas buenas obras no son para salvarnos, ya somos salvos. Pero las buenas obras es aquello que solo Dios puede hacer. Y nosotros hacemos buenas obras para que los pecadores vean en esas buenas obras, vean la mano de Dios. Que seamos un pueblo que honre y glorifique a su Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos nuevamente tu misericordia, manifestada tu gracia a nosotros. Hemos tenido hoy un privilegio muy grande que es anunciar
el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio que habla de tu Hijo, el Evangelio que habla del sacrificio del Señor tu Hijo. Él muere para salvar pecadores. Te damos las gracias. Todo creyente en Cristo podemos decir que Cristo murió por mí. En forma personal, cada creyente, cada hermano, cada hermana puede decir con gratitud y dar gracias a Dios continuamente, Cristo murió por mí. Soy salvo solo y exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz. Él murió, Él fue sepultado. Al tercer día resucita glorioso, ascendió al cielo y prometió venir a buscarnos. Te damos gracias por esa promesa. Volvemos a encomendarnos a tu cuidado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.